Hola chicos, literatura 50.1. El teatro español del siglo XVI, el siglo de padre e hijo de Carlos V y Felipe II. Bueno, cuando el Renacimiento impulsa prácticamente toda la cultura en Europa, en Italia y Francia, sigue, o sea, arraiga el teatro romano, el teatro de inspiración greco-romana, el clásico. Se le llamó teatro humanista o clásico, con sus dos variantes, la comedia y la tragedia. La comedia, inspirada pues en los comediógrafos romanos, principalmente en Plauto y Terencio, y la tragedia, sobre todo, inspirada o conducida por Eurípides. Eurípides. Ya sabes que Eurípides es un hombre muy rentable. Digo rentable porque los tres trágicos griegos, los tres literatos de la tragedia griega, los aprendíamos siempre así. Eurípides, no te Sofocles, que te Esquilo. Y al decir esto, esta amenaza que le hacías a Eurípides, no te Sofocles, no te sofoques, que te Esquilo, que te corto el pelo. Pues ya teníamos de paso los tres, Eurípides, Sófocles y Esquilo. Envasado un poquito o teniendo en cuenta también, metido ahí mucho, la poética de Aristóteles y luego también la tragedia, las ideas de Séneca. El estudio, bueno, la comedia ya se sabe que era la complicación de la intriga, hacer una intriga muy complicada, y el estudio del carácter de los personajes y luego una crítica alborotada, risueña, graciosa de los defectos sociales. Eso en la comedia. Sin embargo, en la tragedia, pues ya lo sabes, graves situaciones humanas que alcanzaban lo más áspero y lo más sangrante hasta acabar con la muerte y el desastre. Trágicamente, que de ahí vino lo de tragedia. Y esto ya he dicho que se dio principalmente en Italia, y más que en Italia diríamos en Francia. Es decir, en Francia el teatro de su siglo XVII, teatro francés del siglo XVII, se mueve en esta línea del teatro humanista o clásico. Ahora, el teatro de la tradición medieval, aquel de los autos de los Reyes Magos, el de las danzas de la muerte, el de Calisto y Melibea, etcétera, etcétera, todo ese teatro se hereda y pasa a los siglos posteriores. Y eso hace otra variante del teatro tradicional. Del teatro tradicional, que es el que más arraigó en España. Funde a veces, sí, porque no es ajeno a los movimientos literarios de su época, funde lo tradicional con lo clasicista, pero prescinde de el corsé que aprisionaba la libertad del autor, como era que tenía que ser una división de la obra en 5 actos y sobre todo la regla de las 3 unidades que obligaba a meter toda la acción a desarrollarse en un solo lugar y en un solo día. Bueno, pues esto en España no entró. En el teatro tradicional no logró meterse todo esto. Se dio un tipo de producción tradicional más abigarrado,
más revuelto, más colorido, que adquiere una forma definitiva al final, es decir, va a desembocar este teatro tradicional en lo que es el teatro del siglo XVII, y ya a escala, digamos, europea y mundial, con dos grandes genios, el inglés Shakespeare y el español Lope de Vega. O sea, por una parte el teatro clasicista y por otra parte el teatro tradicional, que acaba con estos dos grandes genios. Ahora, vamos a ver un poquito el teatro anterior a Lope de Vega. Durante los Reyes Católicos, Juan de la Encina ya cogió el auto de Repelón con la Égloga de Navidad, pero está aquí en el Teatro de los Reyes Católicos Juan de Encina, pero sobre todo el que llevó el teatro a un cierto esplendor fue Gil Vicente, portugués, pero que escribía en ambas lenguas, en español o castellano y en portugués, y brilló con luz propia. Por ejemplo, una de sus mejores o más afamadas producciones es la trilogía de las barcas. Esas barcas que conducen las almas al más allá. Entonces, él lo distingue en la barca que lleva al infierno, al purgatorio y al cielo. Y ahí va metiendo a todos los estereotipos de la sociedad, las clases sociales, al hidalgo, al usurero, al emperador, al cardenal, al labrador, etcétera, etcétera. El valor esencial de este teatro, pues, es que funde lo popular con lo culto, y sobre todo tiene una alegría luminosa y un ambiente poético, Y luego, Gil Vicente y Juan de la Encina fue con los Reyes Católicos, Gil Vicente ya más bien con Carlos V, y también Bartolomé Torres Naharro, Bartolomé, estamos aquí con el reinado de Carlos V, Gil Vicente y Torres Naharro. Su obra fundamental, o la que ha llegado hasta nosotros, es la Propaladia, que es piezas costumbristas, imitando la comedia desenfadada italiana del momento, que triunfaba. Y también fue un teórico, Torres Naharro, del teatro, que dejó sentadas ya las bases en su normativa de teatro para el que iba a venir en el siglo de oro. En el reinado de Felipe II, pues el que más destacó fue Lope de Rueda, el famoso autor de muchos entremeses, que eran esas piezas cortas que se hacían entre los actos largos de las obras más extensas, mientras los actores y actrices tenían que cambiarse, mientras los tramoyistas quitaban y subían decorados, salían otros actores a hacer una pequeña obra, llamadas así, entremeses. Algunos de los más famosos, sobre todo por la gracia de su
vivacidad y su diálogo fue Las aceitunas. Las aceitunas. A mí me hacía mucha gracia este de las aceitunas. La pobre Mencihuela, una mocita con su padre y su madre campesinos, que una buena mañana llega el padre del campo, entablan diálogo con la madre. ¿Dónde vienes? Ah, pues he plantado unos planteles, unos, ¿cómo se dice? Retoños, los brotes nuevos de olivo, que de aquí a unos años darán un montón de olivas. Y empiezan a hablar y tal, pam, pam. Y la mujer, bueno, y pues con esas olivas podremos hacer esto y lo otro, tal cual. Y él dice, no exageres, que no. Y entran en discusión de a cómo iban a vender las olivas. Y no se ponían de acuerdo. Y empezaron a reñir a grito pelado que no, que yo las venderé a tanto. ¡Hala, dónde vas! Que no, que se venderán a tanto. Total, que le cogen a la niña por medio y a tirones le dicen, Mencihuela, ¿cómo las venderás? Y decía ella cuando le preguntaba al padre, a como dijéredes vos, padre. Y cuando se lo preguntaba a su madre, ¿pero qué dices, desesperada? ¿A cómo las venderás? A como dijéredes vos, madre. Y la pobre cría, ahí que la iban a romper entre los dos. Y esto que entra un vecino ya que tenía un poquito más de sesera que ellos, y le dice, pero a ver, ¿a qué vienen esos gritos? No sé qué. Y dice, este que me quiere arruinar, decía ella, señalando al marido. Y el otro, esta que es una avariciosa y no sé qué. Total, que cuando el hombre dice, pero a ver, ¿dónde están esas aceitunas? Y le dice, no, todavía no están. ¿Cómo que no están? No, de aquí a unos años. ¿Cómo que sí, que las acaba de plantar en los planteles? Claro, sabido es para los agricultores que desde que plantas un renuevo de olivo hasta que obtienes una cosecha significativa de olivas pasan años y años. O sea, no es un producto que viene, ala, ya, no. Entonces, claro, él les afeó la conducta, el retablo de las aceitunas de Lope de Rueda. A su lado también estuvo otro Juan de la Cueva, que este le dio más por la épica medieval y cogió los temas antiguos de nuestras batallas y nuestra historia, como es la tragedia de los 7 infantes de Lara, o la muerte del rey Don Sancho. Ese que dio tanta literatura, inclusive con el Cid, porque fue por la muerte del Sancho, que era el rey del Cid, y el Cid hizo jurar a su hermano, que era el que le daba el reino, de que no había tenido nada que ver en la muerte de Sancho, y le hizo jurar en Santa Gadea, cosa que el rey no se lo perdonó nunca, y en cuanto pudo, plom, lo desterró, el destierro del Cid. En fin, al lado de este teatro tradicionalista, también hubo quien más culto y más entregado o queriendo hacer el nuevo teatro clasicista, lo intentó, pero sin mucha fortuna. Me parece que ya estás un poquito intuyendo por qué voy. Por Cervantes, que en el teatro y en la poesía no destacó. Él por lo menos lo intentó. ¿Dónde quiso hacer este teatro clasicista al estilo grecorromano y todo esto? En su obra Numancia. O sea, podemos poner teatro clasicista, también hubo, o humanista, Cervantes con su obra Numancia. En fin. Y viene el teatro nacional ya en el siglo XVII, en el segundo siglo del siglo de oro. El teatro creado por Lope representa el triunfo de los elementos populares y nacionales. Ya se olvidaron los asuntos de Troya
y de la Odisea y de Orlando y todas esas cosas, y se pasa a una temática nacional, con elementos populares. Lucharon contra las tendencias humanísticas, pero lucharon ganando por goleada. Es decir, el teatro nacional se impuso. Fracasada la tragedia de orientación clásica, surge un teatro, aunque aprovecha los avances culturales del Renacimiento, pero viene a perpetuar, es decir, entronca directamente el teatro del siglo XVII de Lope con nuestra Edad Media. Es una continuación, tiene sus raíces, tiene su planta, su campo en la mismísima Edad Media española. Y luego una expresión libre, nada de ataduras, ni por muy bonitas que sean y cultas, ni de griegos ni de romanos. No queremos ataduras, ninguna. Una expresión libre del pensamiento artística. El artista es libre, no tiene que tener ataduras. Una teoría que llega hasta nuestros días. Por eso en el arte hay que ver todo lo que se ve. Y decimos de excusa, es arte. Y todas esas incomprensiones que nos hacen pasar muchas veces por incultos y legos en la materia. Oye, pues yo qué quieres que te diga, Kandinsky y algunos cuadros de Picasso y esto, pues no. Y te quedas ahí pensando, debo ser muy palurdo, cuando se pagan millones por todas esas obras. Libertad de expresión artística. Aquí en el teatro era coger el sentimiento de la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? ¿Qué es lo que le hace vibrar? Ese va a ser nuestro tema. El amor, la lucha, la capa y espada, la tradición local, las procesiones, etc. Y se centra principalmente, tenemos dos colosos. Uno, Lope de Vega, y otro, Calderón de la Barca. En el teatro de Lope de Vega, abundancia, espontaneidad, profusión de todo, variedad enorme. Pero también hay críticos que le achacan que no se tomara nunca el tiempo suficiente para hacer una obra súper buena. El que sí se lo tomaba era Calderón de la Barca, en obras como La vida es sueño, en fin, que tienen más calado, más profundidad. Pero, por contra, las de Lope de Vega son más frescas, más airosas, más inteligibles, más bonitas. El teatro no se daba, o no había, como en Roma, una arquitectura típica y propia destinada al teatro, los famosos teatros romanos. En España tenemos bastantes. Pues no. O sea, surge el teatro y entonces, ¿dónde se representaba y cómo se representaba? Bueno, pues había tres tipos de teatro. Y según qué tipo de teatro, pues se representaba en unos sitios o en otro. El teatro religioso. Por supuesto, estamos en una nación donde la religión fue todo, y estamos en unos reinados de Felipe II y su hijo Felipe III, donde la religión, la Inquisición, etcétera, etcétera, eran muy poderosos y donde la gente era creyente, ferviente. No que siguiera mucho la moral, como estamos viendo en Lope, pero creyente y ferviente.
sus obras más líricas, más bonitas, además de las de poesía amatoria a tantas mujeres a las que quiso, son las dedicadas al niño Jesús de Belén, en villancicos tiernísimos. Y también hizo autos sacramentales, porque él hizo de todo, tratándose de teatro, todo. Bueno, pues dice, hacia 1580, fíjate dónde estamos, 20 años antes de empezar el 17, al comenzar su producción dramática, Lope de Vega, había 3 tipos de teatros. El religioso, que se celebraba los días de gran fiesta religiosa, como decía un profe mío, los días de 2 campanas, que sonaban todas las campanas del campanario, representando con gran pompa y al aire libre en las fiestas grandes de la iglesia. Muchas de ellas en el atrio de la iglesia, es decir, teniendo la iglesia de fondo. Casi todas las iglesias suelen tener una anchura, la plaza de la iglesia típica, pues en esa plaza era donde, poniendo a los actores en la puerta de la iglesia, las bocinas que formaban aquellas catedrales góticas o románicas, allí se representaban el teatro religioso. Luego el cortesano, el que los nobles se segregaban del gran público del vulgo y querían su propio teatro, sus propias obras representados para ellos. Lógicamente, pues lo hacían en las fiestas palaciegas. ¿Y dónde tenía que ser? Pues en los salones de palacio. Y por último, el tercero, el del pueblo, el de los corrales, al que acudía prácticamente todo el pueblo. Estos corrales estaban situados en el patio interior de una manzana, una manzana de casas, a veces hecha así, quedaba aquí una plazoleta. Bueno, pues esto era casas, y esto era el espacio que se ocupaba el famoso corral. Aquí había balconadas que daban al teatro. Aquí se hacía un pequeño promontorio, un pequeño escenario, pero no había telones, no había farándulas. Las decoraciones eran rudimentarias. No importa. Si hoy el teatro moderno muchas veces ha quitado hasta los decorados. Es cuestión de imaginación. Te ponen 2 arbolicos muy sugestivos, de pintura moderna, y aquello es el bosque. A la gente le cuesta muy poquito meterse en la escena. Tiene mucha imaginación. Los decorados pueden ser despampanantes, pero no lo más necesario. El público ocupaba diversas localidades. Localidades de los balcones, que aparte de ser el que vivía en esa casa, pues también, igual que ocurre hoy en los eventos todavía, alquilaban sus balcones. Hoy se alquilan para ver las procesiones en España, y a veces muy costosos, o cuando va a venir alguien, que mira, se alquilan los balcones, oye, alquilan los balcones de tu casa, de tal, pum, los alquilaban, como si fueran localidades, que eran los aposentos alquilados por los nobles, porque ellos, aunque tenían el teatro cortesano, no dejaban de venir a ver a Lope de Vega. ¿Dónde? A los corrales. Pues a los corrales vamos, pero no me voy a mezclar aquí con el vulgo, no, yo estaré en los aposentos de los balcones. Luego, los bancos, se utilizaban aquí bancos, se ponían bancos, en lo que se formaba la platea, que todavía hoy. El cine donde yo iba de pequeño tenía bancos de madera todavía. Buah. Como eran muy duros, en los momentos de máxima emoción nos podíamos poner todos en pie encima de los bancos
cuando llegaba la caballería para salvar al chico bueno, ¡guau! Todos chillando, ¡guau! Los bancos, situados en platea. Otro espacio era el espacio donde los ruidosos mosqueteros contemplaban de pie la representación, que sería pues aquí, alrededor de la platea, la gente que no podía haber, o no había tenido sitio en los bancos, pues aquí de pie. Lo importante en cualquier representación es ponerte donde sea, pero que no quites la vista a nadie, porque enseguida te dicen, oiga, un momentito aparte que no veo. Otro era la cazuela, un local reservado a las mujeres. Ya ves tú. O sea, había un sitio, un local destinado a las mujeres para que vieran la representación y lo llamaban la cazuela. Dice, fueron célebres en Madrid desde fines del siglo XVII los teatros, dos principalmente, el Teatro de los Corrales del Príncipe y el Teatro de la Cruz. Teatro del Príncipe y el Teatro de la Cruz. Hoy se han restaurado algún corral de estos, y uno que tiene bastante fama, donde se hacen obras de teatro clásicas todos los años, es el Teatro de Almagro, también en Corrales, un pueblo manchego. En fin, y ya se nos queda todo a punto para iniciar la gran figura emocionantísima, figura de nuestro gran Lope de Vega, nuestro genio del teatro y de la lírica. O sea, Lope de Vega fue un monstruo, como dijo Cervantes de la naturaleza en el teatro, pero un inmenso, profundo y brillantísimo poeta en todos los temas de la poesía. Y siempre no tuvo facetas de acritud. Utilizó la sátira contra los que la atacaban, pero en sus obras, que no eran muy moralizantes, porque lo que quería era entretener al pueblo, hacerle vibrar, no moralizarle, que luego también tuvo otras obras de sentido moralizante, didáctico, etc., sobre todo en las de su arrepentimiento. Pero no utilizó nunca, igual que Cervantes en el Quijote, no utilizó nunca las tintas fuertes. No. Y eso hace que la gente le quiera. No se siente reprendida, no se siente azotada por un moralista, sino entretenida por un brillantísimo amigo, un padre, un genial patriota y paisano de ellos. Venga, hasta luego.